Regresamos con más análisis en Así Estamos. Vamos a conversar con el diputado René Portillo Cuadra, diputado del partido Arena. El tema de la ley de firma electrónica y otros pormenores sobre esto de la corrupción y de la coyuntura en el caso Cardosa, que ya lo hemos empezado a tocar en nuestra introducción. Doctor, usted dijo, yo no voto por esa ley de firma electrónica. Se generó mucha expectativa alrededor de esta ley. Es un componente de modernización que se venía esperando desde hace algún tiempo. Todo el mundo dice sentirse satisfecho con la ley. ¿Por qué usted no? Bueno, quiero decirte, Rafael, que todos los países necesitan una ley de firma electrónica. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que esta ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa adolece de muchísimos vicios, vacíos, contradicciones y lo más importante, no le está dando la verdadera legalidad a las comunicaciones vía electrónica, como se dijo en los discursos generalmente de muchos funcionarios. Fíjate el primer punto, en Guatemala hay una ley de firma electrónica, pero se llama esa ley Ley para el Reconocimiento de los Documentos y Firmas Electrónicas. Nuestra ley solo se llama Ley de Firma Electrónica. El nombre denota muchas cosas. Por ejemplo, en nuestra legislación, como fue aprobada, solamente se reconoce la firma simple y la firma electrónica certificada. Pero resulta que ninguna de las dos tiene ni valor jurídico, ni validez, ni valor probatorio. Entonces vos decís, ¿y cómo es que se pueda aprobar algo a lo que la ley no le reconoce un valor? Y esto no me lo estoy inventando yo, lo voy a leer textual. Dice el artículo 6 de la ley de firma electrónica: la firma electrónica simple tendrá la misma validez jurídica que la firma autógrafa. En cuanto a sus efectos jurídicos, la firma electrónica simple no tiene validez. Y entonces, ¿cuál es el beneficio de esta ley si no va a tener valor alguno? Dice el artículo 24 de esta ley, solo para ponerlo en contexto, dice: la firma electrónica certificada tendrá igual validez y en los mismos efectos jurídicos y probatorios que una firma manuscrita. Y en el artículo que te acabo de leer dice que no tiene valor probatorio la firma manuscrita. Y entonces, ¿cuál es el beneficio de la ley? Mira lo que dice la ley de Guatemala. En su artículo 5 dice: no se negarán efectos jurídicos o validez o fuerza probatoria alguna a las comunicaciones vía electrónica. O sea que te está diciendo todo lo contrario. Mire, si usted le manda un correo electrónico a su proveedor y le dice que requiere de tantas unidades de bienes X y lo firma y lo pone con firma certificada o lo pone con firma electrónica simple y se lo manda a su proveedor y su proveedor le contesta de que sí, que le va a dar ese producto pero que vale tanto, y usted le regresa la comunicación y le dice sí, le voy a pagar dentro de 30 días, de acuerdo a la legislación de Guatemala, no solamente es legal la firma que interpusiste en esa comunicación electrónica, sino que es válido el cruce de comunicación, porque lo que has hecho ahí es un contrato de suministro. Pero en nuestra legislación no dice eso. ¿No valdría haber mandado ese correo con la firma? Lo que vale es la firma, pero no el contenido de la misma. ¿A dónde dice eso? En lo que te acabo de leer. Entonces, yo como abogado, antes de ser diputado, soy abogado de la República y me debo al cumplimiento efectivo de la ley. Yo no voy a aprobar con mi voto una ley solamente porque haya mayoría y la mayoría dice, vaya pues votemos, o porque te dan un discurso bonito como lo dijo el ministro de Economía, es que esto ayuda muchísimo al comercio electrónico. Le hubiera ayudado muchísimo si le hubiera dado validez jurídica a lo escrito. Ahora, ¿cuál es el tema de la firma, hablando de la legalidad, para empezar con la firma que uno hace en papel y con lapicero? ¿Cómo vale eso? Ninguna. Te lo voy a poner con claridad. Exactamente el mismo valor de un documento privado es el que tiene la firma electrónica. ¿Y cuál es el valor? Siempre me va a llevar a que un abogado me dé la... Correcto. ¿Sabes por qué? Porque lo lógico hubiera sido que se le reconociera validez jurídica no solamente a la firma electrónica autógrafa, sino también a la comunicación e información que se calza en el documento. Y eso no lo dice nuestra ley. Eso por una parte. Por otra parte,
Hay un artículo, Rafael, que es el artículo 32 de la ley de firma electrónica, que me parece totalmente desproporcionado. Dice de que no se establece ningún límite ni parámetro para que los administrados, es decir, los ciudadanos, nos comuniquemos con el Estado y el Estado nos conteste. Quiere decir que ahora yo me imagino que con esta ley los juzgados van a estar vacíos, porque ella puede llevar un juicio vía electrónica y el juez te va a responder vía electrónica. Bajo esa lógica del artículo 32, tú te puedes comunicar con cualquier oficina pública y la oficina pública está obligada a responderte vía electrónica, perdiendo el principio de inmediación del juez que señala nuestra legislación penal, procesal, civil, mercantil, laboral, inquilinato, todo. O sea que esta ley, en lugar de darle certeza jurídica a la tramitación entre el Estado y el ciudadano, lo viene a poner en una incertidumbre, porque no es lógico de que se pueda llevar un juicio vía electrónica. Qué bueno sería, ¿verdad?, en un nivel óptimo de seguridad jurídica, pero nosotros no estamos en ese nivel. Cuando hablamos de esa seguridad jurídica, doctor, ¿a qué se refiere? Porque cualquiera puede pensar que entonces, como todos los procesos, cuando ya van a juicios, siempre lleva la certificación Correcto. notarial, hasta ahí es que pero que la firma vale porque uno la puso en los documentos. Correcto, ese es el punto, Rafael. El que la ley ha vendido una expectativa que en el contenido de la ley no lo dice. Tú escuchas, por ejemplo, muchos funcionarios que dicen, hoy se va a facilitar el comercio electrónico, hoy se le va a dar seguridad jurídica a la firma electrónica, hoy la firma electrónica va a respaldar las transacciones comerciales, hoy hemos entrado a un mundo informático, pero cuando tú empiezas a leer la ley, te das cuenta que eso no es cierto, que ese es el discurso político, pero que el contenido de la ley dice otra cosa. Tanto es así que si, por ejemplo, una persona quiere comprar un contenedor de productos pirotécnicos a China y manda un correo electrónico a su proveedor en China y le dice de que le envíe, suponete, 1 millón de unidades y le dice que ese 1 millón de unidades vale $500,000 y tuvieran alguna contradicción entre la empresa china y el receptor aquí en El Salvador y entablaran un juicio de cumplimiento de contrato, la pregunta es, ¿esa comunicación electrónica tiene validez para respaldar la transacción? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ley no le da valor jurídico a lo que se ha dicho en el correo electrónico. Entonces tendría que imprimirse y certificarse por un abogado y hacer todas esas cosas. Y no salimos de nada. No, si se iba a hacer una ley, se hubiera hecho una ley bien hecha. Así como está hecha, por ejemplo, la ley de firma electrónica de Costa Rica, la ley de la firma electrónica de Guatemala. Es que todos los países tienen firma electrónica. El punto no es ese. El punto es que se hubiera hecho algo bueno, algo que le sirviera al país, no solamente discursos políticos. Y aparte de eso hay otro tema. No le han dicho a la gente cuánto cuesta esto. Porque si tú querés mandar a certificar tu firma y tener ese respaldo electrónico, vas a pagar una cantidad de dinero anual al Ministerio de Economía. Entonces, ¿esto viene a facilitar el tráfico documental o viene a agravarte económicamente a quien utilice esta modalidad? O sea, no me va a servir de nada de todas maneras pagarlo. No te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque a la hora que esto se dilucide ante un juez, ya la ley dice que no tiene valor probatorio, ni tiene validez jurídica. Eso es lo que no se vale. Y por eso es que yo no voté en la plenaria. Quiero decirte que yo expliqué mis argumentos, artículo por artículo, porque lo que te estoy comentando por el tiempo es en términos gruesos. Claro. Yo tengo 22 observaciones a esta ley, a 22 artículos, o sea, a la mitad de la ley. Yo tengo una observación, la fundamenté una por una, pero como no tengo los votos para poderla cambiar, entonces simple y sencillamente Pero ¿de no dónde pude. viene entonces aprobar algo que los abogados, como usted lo ha dicho, y me imagino es una cuestión básica, elemental del básica. derecho en este país, que lo entiendo hasta yo, que no Totalmente. lo soy. ¿Por qué se aprueba entonces? Mira, se aprueba primero por una presión del gobierno, porque se dice que esta ley ya tenía más de 3 años de estar ahí y no se había aprobado. Ojalá hubiera estado 5 más, pero se hubiera sacado un buen producto. La otra razón es porque hay ciertos requerimientos de los objetivos del milenio, de la socio para el crecimiento y de ciertos dictados de relaciones que tiene El Salvador con otros países, que suponía que deberíamos de tener una ley de firma electrónica, con lo cual, reitero, estoy de acuerdo, pero una ley bien hecha.
Y por otro lado, también hay que decirlo, yo creo que se sorprendió la buena fe de muchos diputados que, no siendo abogados, creyeron de buena fe que los discursos políticos se correspondían con el contenido de la ley, y eso no es cierto. Mira, yo te voy a decir una cosa: si tú empezás a leer esta ley y la terminás de leer, cuando la terminás de leer no te diste cuenta qué fue lo que leíste, porque hay tanta contradicción. Pero entonces, ¿quién gana en aprobar algo como esto? Eso es precisamente el corazón de la plática, Rafael. Cuando esta ley entre en vigencia y nos demos cuenta que no es funcional, entonces esta ley va a regresar a la Asamblea Legislativa para hacerle un montón de ajustes y reformas, porque se van a dar cuenta que no funciona. Esto aparte de que pueda lindar con algún acto de inconstitucionalidad y que pueda ser interpuesto por cualquier ciudadano y se pueda declarar inconstitucional parte de la ley. ¿Lo haría usted? ¿Lo va a hacer usted? Fíjate que no, te voy a decir por qué, y es buena la pregunta. Incluso yo estuve como muy invitado a hacer una carta con el voto razonado por escrito y mandárselo al presidente de la República para que el presidente vete la ley y la observe en aquellos puntos que jurídicamente son correctos, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque políticamente mandaría una señal equivocada, porque muchas personas pudieran creer que yo estoy en contra de la tecnología o que no quiero la tecnología. No, si yo soy de las personas más interesadas en que caminemos en ese sendero, pero que lo hagamos con seguridad jurídica, que lo hagamos con cosas reales, no con discursos políticos. Pero sí te digo, estuve ahí como muy invitado, muy intencionado a mandarle la carta al presidente, pero después dije, no, yo creo que si la mayoría de diputados coincidió en que esto es bueno, entonces permitamos que el juez implacable que se llama tiempo sea el que juzgue que esto no es lo que el pueblo debería de esperar. Entonces, por ahora el tema queda así, muy claro lo que usted ha manifestado, y pues el tiempo entonces nos va a decir. Lo que pasa es que en ese tiempo se pierde dinero, se pierden negocios, se pierde la capacidad de interactuar de este comercio que necesita la ley. Y mira qué interesante, te voy a citar 2 ejemplos de leyes que están aprobadas pero no funcionan en lo absoluto. Fíjate que en la legislatura pasada se aprobó una ley antiextorsiones. Anda a preguntarle a los fiscales y a los jueces cuántos casos se han condenado o juzgado por la ley antiextorsiones. Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque esa ley está tan mal diseñada que no se corresponde con la realidad del país. Y la otra ley es el tema de la ley de asocios públicos privados. Es decir, el gobierno y los diputados de gobierno la aprobaron por un requerimiento que hizo el gobierno de Estados Unidos para aprobar el Fomilenio 2. Pero ellos no están convencidos que la ley es funcional. Entonces, ningún negocio del Estado lo van a tirar a los APP porque ellos ideológicamente no creen en la empresa privada. Entonces, la ley no camina, ahí está de adorno. Eso es lo que va a pasar con esta ley, que la gente cree que le han dado una herramienta eficaz, pero cuando se dé cuenta que esta ley no modifica el status quo que tenemos en este momento, entonces la ley va a regresar. Entonces, si esto no va a funcionar, como usted dice, y el tiempo no va, pero hay organismos internacionales que evalúan esto. Hay competitividad que está siendo evaluada del país y, por ejemplo, ya hemos retrocedido en competitividad. Esto nos pondría todavía peor. Interesante, porque este es un instrumento jurídico que no le aporta nada ni al comercio electrónico ni a la seguridad jurídica, ni tampoco nos coloca en un país competitivo. Por el contrario, lo que ha pasado con esta ley es que quienes la impulsaron, copiaron y pegaron mal, hay que decirlo con franqueza. Esta es una copia y pega de otras legislaciones que no se corresponde ni con nuestro régimen jurídico, ni tampoco es vinculante para nuestro régimen jurídico. Es decir, eso es lo malo de copiar sin tropicalizar las legislaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que esta ley va a entrar en vigencia, pero el status quo de las comunicaciones no se va a modificar, porque la gente lo que va a tener es una ley de firma electrónica certificada, que es la que aparentemente en el discurso político dicen que tiene valor jurídico, pero a lo que se le da valor jurídico es a la firma, pero al contenido de la comunicación no se le da ningún tipo de valor. Entonces, en lugar de darle seguridad jurídica a la comunicación, lo que hacen es que textualmente la ley dice que no tiene valor jurídico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el beneficio de la ley? Estamos viendo un momento en el que
lo electrónico cobra valor. Estamos tratando, por ejemplo, de hacer las audiencias con los reos vía remoto, vía video, que eso es algo novedoso y hay que darle también el valor legal que eso tiene. Estamos viendo cómo en Estados Unidos los correos personales de Hillary Clinton, que debieron usarse a través del sistema del Estado, le generan un problema porque tienen fuerza todas las cosas que se escriben a través de correos electrónicos. Pero ¿qué tan preparado va a quedar el sistema jurídico nacional para enfrentar demandas de ese tipo? Mire, yo le mandé un correo, o qué tanto todo esto electrónico lo estamos realmente visualizando en términos jurídicos para la realidad del país, doctor. Esa es precisamente la expectativa, de que el discurso político dice que hay que insertarnos en las tecnologías de la información, pero hay que insertarse con una legislación adecuada. Pero cuando desde la misma ley no se le reconoce valor jurídico a esa comunicación, entonces el ciudadano pierde la fe en que eso le va a funcionar. Y esto es importante entenderlo porque hay muchísima expectativa. Fíjate que en la plenaria donde se aprobó esta ley, muchísimos diputados tomaron la palabra como diciéndole al pueblo salvadoreño que habían aprobado una gran panacea de ley, lo mejor de la ley. Pero nunca entraron al examen de artículo por artículo determinando las deficiencias de la ley. Fíjate que, por ejemplo, y te voy a citar otro caso que es bastante delicado, aquí hay un artículo que es el artículo 32 de la ley, en donde dice de que las instituciones del Estado y los ciudadanos se pueden comunicar vía electrónica, pero no te dice qué valor probatorio va a tener. Te voy a citar un ejemplo. ¿Qué pasaría si el Ministerio de Hacienda te manda un correo electrónico y resulta que ese correo electrónico a ti nunca te llegó, pero el Ministerio de Hacienda dice que sí te lo envió, y resulta que se te pasan los 3 días para que tú declararas o arreglaras tu declaración del impuesto sobre la renta? Como nunca te llegó, porque no tiene valor probatorio, tú no vas a poder alegar de que esos 3 días se te vencieron porque tú nunca recibiste la comunicación, porque eso no lo resuelve esta ley y debería de resolverlo por razones de seguridad jurídica. Te cito el segundo ejemplo. Nosotros hace 10 días o 12 días pedimos a CEL que nos diera la información del caso del Chaparral. ¿Sabes qué nos dijo CEL? Miren, yo ya les mandé a decir vía correo electrónico que no les voy a dar esta información porque está reservada la información. Pero a nosotros ese correo nunca nos llegó. A ninguno de los 17 diputados que pedimos la información nos llegó. ¿Y cuál crees que es la respuesta de CEL? No, mire, yo se lo mandé por correo, ahí vea usted si lo recibió o no. ¿Modifica esta ley ese status quo? No. ¿Por qué? Porque no le da valor jurídico a las tecnologías de la información escritas vía electrónica. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la ley? Ese es el tema de fondo. Y hablemos un poquito, porque me lleva a esto a empalmarlo de alguna manera con el tema corrupción, porque uno necesita también probar todas estas cosas, claro. Y dentro de esto hay comunicaciones que podrían beneficiarse en el caso de una investigación. Y voy a ir al caso Cardosa hablando de esto, ¿no, doctor? Porque usted lo mencionó, este es un precedente importante para el país, pero nos lleva a la gran pregunta. Entonces, ¿deberíamos instalar una comisión contra la corrupción o qué tan invadido de corrupción está el país? Yo siempre he sido de la idea de que instalar una comisión contra la corrupción y la impunidad en este momento es una necesidad social. No hay que verlo bajo la lógica político o política partidaria, sino bajo la lógica que una comisión en este momento vendría a ayudar al órgano judicial, a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría, a la Corte de Cuentas, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la misma sección de probidad, vendría a ayudarle aportando elementos que fortalecieran la investigación y el juzgamiento de los delitos de realización compleja en el ámbito de la corrupción. Yo estoy convencido que nuestro país necesita esa instancia. Quienes se oponen dicen de que no se necesita porque nuestra institucionalidad es fuerte. Pues mira, yo no sé qué tan fuerte será si desde 1959 que se aprobó esta ley solo se ha aplicado a 3 casos.
yo creo que no se corresponde con la realidad. ¿Y es posible a partir de algo como la declaración patrimonial entonces establecer realmente que hay corrupción, o por el simple hecho de que los patrimonios crecen, llevarlo al nivel tal como se ha publicado en el caso Cardosa y decir este es un enriquecimiento ilícito? ¿Cuál es la realidad? Porque usted también ha tenido que declarar su patrimonio y, claro, y tendrá que hacerlo al momento que deje la función pública, pero ¿es eso suficiente como para poder establecer que hay ilícitos? Fíjate que no es suficiente, sino que la declaración patrimonial es un parámetro para poder determinar. Y mira que en el caso que nos ocupa en este momento, la declaración patrimonial, de acuerdo a las noticias que hemos tenido, no se corresponde con la cantidad de bienes de los cuales es titular el funcionario. ¿Por qué? Porque se investigan cuentas bancarias, se investigan propiedades en el registro de la propiedad, raíces e hipotecas, se investigan participaciones en sociedades, se investigan gastos que tú has realizado, y si tus ingresos comprobados no son capaces de financiar el estilo de vida que tú llevas, entonces hay una sospecha razonable de que puede existir otro tipo de percepción de dineros ilícitos. Y eso estoy hablando del procedimiento, no del caso del diputado Cardosa, estoy hablando del procedimiento en general. Entonces, cuando eso ocurre, sí es posible de que el Estado te haga un juicio, en este caso de orden civil, porque la Corte Plena decidió pasar a una Cámara de lo Civil para determinar si existen indicios comprobables de enriquecimiento ilícito, y si es vencido en ese juicio, entonces la Fiscalía General de la República inicia el proceso penal. Entonces, estamos nosotros frente a un caso emblemático, histórico, muy importante para la vida del país, pero habría que preguntarse si habrán otros casos que deban de investigarse. Tú te recuerdas, por ejemplo, el caso de la participación accionaria que tenía o que tiene el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en el caso de la compra de los terrenos al ITFA en Nuevo Cuscatlán. Es decir, se corresponderá esa participación accionaria y esa adquisición de bienes con lo que él ganaba en la Asamblea o con lo que él tenía ahorrado. El estilo de vida y la compra de casas probablemente u otras propiedades se corresponderá con el ingreso que él tiene. En el caso, por ejemplo, del expresidente Funes, quien de por vida tiene una pensión por haber sido presidente de la República, pero ese ingreso será suficiente para demostrar la cantidad de vehículos de lujo, la casa donde vive, el alquiler de la casa donde él vive, y otros ingresos más se corresponderán con el estilo de vida que tiene. Eso hay que investigarlo. Vamos a hacer una pausa, doctor. Todavía tengo un par de preguntas más sobre este tema, porque es importante también el momento en el que sucede el tema, cuando al ciudadano se le está pidiendo más impuestos y que pague más por las necesidades que presenta el Estado. Enseguida volvemos. Bueno, la verdad es que el problema mío ha sido la rodilla. El dolor es bien intenso y llega un momento en que uno quiere dar el paso y no puede. Así como iba camino a que me pusieran una prótesis. Después de este tratamiento me ha cambiado enormemente. El dolor disminuyó más de un 90%. Por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo pues que lo prueben y que van a quedar satisfechos. Del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos.
Mejore su calidad de vida en el Salvador Med Center con los tratamientos de células madre. Pregunte cómo puede ayudarle un tratamiento de células madre al restablecimiento de su salud. Consulte en edesmedcenter.com. Y hablando también de pasarla bien, pues ya viene el fin de semana. Termos del Río es el lugar. Pregunte por los paquetes y las promociones en termosdelrio.com.sb o llamando por teléfono directamente a Termos del Río. El doctor René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena, está con nosotros. Diputado, hablamos de esto de la corrupción. Me parece interesante también que sea hoy la Corte la que está llamando a esto de la investigación y no directamente la Fiscalía, cuando muchos de estos casos ya han tenido sonido o exposición pública a través de los medios. Se publicaron crecimientos patrimoniales, o incluso hay investigaciones previas del diputado suplente, del diputado Cardosa, pero que no avanzan por el tema de la Fiscalía. ¿Cómo va a ser en el futuro esto? ¿Es la Corte entonces la que va a tratar de controlar el tema de los funcionarios corruptos? Yo creo que lo que necesitamos, Rafael, es un fiscal con mucha fortaleza institucional, con mucho compromiso hacia el país y sobre todo muy valiente. Porque, por ejemplo, en el caso del Chaparral, donde aparentemente hay una malversación de 108 millones de dólares, la investigación lleva 1 año 8 meses en la Fiscalía y hasta este momento no se ha recibido ningún tipo de noticia de qué ha pasado con la investigación. Y así como ese caso, hay otros casos más que no se han investigado. Entonces, la población le reclama a la Fiscalía un mayor protagonismo, mayor independencia, mayor probidad y estrategia para enfrentar los casos de corrupción de cuello blanco y los casos de malversación de fondos. Eso es lo que tal vez la población tiene como expectativa de cara a elección del nuevo fiscal. Es decir, que haya un fiscal con mayor compromiso, con mayor diligencia en este tipo de casos que lo que hemos tenido. Y esto también es importante aclararlo porque no es solo que la Corte va a seguir, ese va a ser el camino para investigar la corrupción. Ese es apenas un flanco que hay que utilizar para investigar la corrupción en los funcionarios públicos. Pero también la Fiscalía debe de investigar quiénes son los particulares que están metidos en la corrupción, porque si hay un corrupto, tiene que haber un corruptor. Si hay una persona a quien se le da dinero público para una licitación que es de orden privado, tiene que haber un funcionario que paga o recibe este tipo de beneficio. Es decir, la corrupción siempre actúa en doble vía, no solamente en el ámbito del derecho público, sino también en el ámbito del sector privado. Y esto es lo que le compete a la Fiscalía investigar. En el caso de los terrenos del LITFA, había una persona que no era funcionario público, pero que aparentemente se pudiera haber beneficiado de la adjudicación o la compra de esos terrenos. Se está investigando en la Fiscalía a la persona particular. Es decir, este tipo de cosas son los que una CICIES pudiera ayudar a investigar. El FMLN dice que hay que pasar también a la declaración patrimonial de los privados que tienen relación con el Estado para ir cuadrando esto. ¿Lo ve positivo? Jurídicamente no es posible, porque así como está diseñado tanto la ley de enriquecimiento ilícito como la ley de la Corte de Cuentas de la República, el funcionario público es juzgado en base a esta legislación. Y el Código Penal, Procesal Penal, la ley de lavado de dinero, la ley de extinción de dominio, es la que se aplica a la relación entre particulares o entre particulares y algún funcionario del Estado. O sea, todo está totalmente delimitado. El tema no es en sí mismo jurídico, el tema es de voluntad de quererle entrar a combatir la corrupción, sea quien sea. Es decir, el corrupto, sea de izquierda o de derecha, sea particular o sea funcionario, tiene que pagar por ello. Usted ha mencionado el tema del fiscal, un fiscal que se necesita con ciertos parámetros para enfrentar estas realidades. Hay 70 y pico de nombres en esas listas. ¿Ya tiene Arena o hay algún favorito respecto a esa lista? Realmente no hemos analizado todavía los perfiles. Hasta el viernes se cerró, digamos, la inscripción. Este día nos reunimos nosotros como fracción legislativa para iniciar
justamente el estudio de los perfiles y los requisitos de estos 73 abogados, hombres y mujeres, que aspiran a ser fiscal general de la República. ¿Qué van a ver ahí? ¿Qué quiere interesante. Arena que haya ahí? Interesante. Voy a empezar a decirte qué es lo que no debe de haber ahí. Y lo que no debe de existir son personas con vínculos políticos, partidarios. Personas que representen intereses, no creo que deban de ser fiscales. Personas que hayan tenido juicios pendientes o investigaciones, no deben realmente de estar aspirando a la fiscalía. Para ser fiscal no solo hay que cumplir los requisitos de la Constitución, sino que tiene que estar comprobada su independencia, su meritocracia, su calidad profesional, su trayectoria, su independencia con respecto a intereses foráneos o particulares. Es decir, tiene que ser una persona con una calidad moral que de verdad le permita actuar con independencia. Y yo estoy seguro que dentro de los 73 hay personas valiosas que pueden ostentar con mucha calidad profesional este cargo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros y en esta conversación sobre estos temas. Gracias, Rafael, a ti por la invitación y reitero nuestro saludo y nuestro agradecimiento para todos los que hacen posible este programa. Vamos inmediatamente al corte y al tráfico y luego venimos con los deportes. Gracias, doctor. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Estás viendo Así Estamos con Rafael Domínguez.